Buenos días con todos y bienvenidos a esta transmisión en vivo. Mi nombre es Fabiola Rueda, soy especialista de SUNAFIL y hoy vamos a hablar acerca de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Voy a compartir mi presentación para que puedan seguirme a lo largo de esta exposición. A ver. Bien, buenos días, bienvenidos nuevamente. Disculpen los inconvenientes que hemos tenido. Como lo decía, mi nombre es Fabiola Rueda, soy especialista de SUNAFIL y hoy vamos a hablar acerca de los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Vamos a hablar acerca de cuáles son las formalidades que se deben cumplir, cuáles son las características que tiene cada una de las modalidades establecidas en la norma y diferentes características y situaciones específicas para poder entender un poco mejor estos contratos. Bien. Entonces, a ver.
Bien, primero vamos a empezar por nuestra normativa nacional. Contamos con el Decreto Supremo 003-97-TR, que es el tubo del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es la norma pues que ha regulado todo respecto de los contratos sujetos a modalidad y del contrato de trabajo en general. Y también contamos con el Decreto de Urgencia 127-2020, que establece el otorgamiento de subsidios para la recuperación del empleo formal en el sector privado y establece otras disposiciones. ¿Esto por qué? Porque este decreto de urgencia ha traído consigo una excepción muy importante respecto de la recontratación de los trabajadores sujetos a plazo fijo. Eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte, ¿bien? Entonces podemos empezar señalando qué es el contrato de trabajo o qué debemos entender por el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, como todo contrato, es un acuerdo de voluntades entre dos partes, un trabajador, que necesariamente es una persona natural, y un empleador, que puede ser una persona natural o jurídica. Esto quiere decir que no solamente debemos entender como empleador aquel que tiene una empresa, porque una persona natural también puede ser empleador, ¿bien? En virtud del cual el primero, el trabajador, se obliga a poner en disposición del segundo, el empleador, su propio trabajo. ¿A cambio de qué? A cambio de una remuneración. Entonces, aquí hemos visto características ya importantes de la definición del contrato de trabajo. El primero es que es un acuerdo de voluntades. Y lo segundo es que está sujeto a que encontremos tres elementos característicos: la prestación personal de servicios, la subordinación del trabajador al empleador y el pago de la remuneración. Estos tres elementos característicos son fundamentales para que podamos determinar si estamos frente a una relación de índole laboral o una relación de índole civil, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, a partir de la presencia o de la existencia de estos tres elementos, vamos a poder diferenciar si estamos frente a un contrato de trabajo en una relación laboral o si estamos frente a un contrato de locación de servicios que es de naturaleza civil, regulado en el Código Civil. Entonces, ¿cuáles son las diferencias o cuáles son las características de estos dos tipos de contrato? Como ya lo había señalado, el contrato de trabajo requiere la presencia de tres elementos indispensables: la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. Mientras que el contrato de locación de servicios, que es un contrato de naturaleza civil, también presenta tres elementos. También existe una prestación de servicios, porque hay alguien que va a poner su servicio a disposición de otra persona. También existe una contraprestación, porque a cambio de ese servicio se le va a dar unos honorarios, un dinero, una retribución, pero no la denominemos remuneración para no confundir los conceptos. Y finalmente, el elemento que marca la diferencia entre estos dos tipos de contratos es la subordinación. Solo en el contrato de trabajo, que evidencia una relación laboral, existe subordinación. Mientras que en los contratos de locación de servicios, que son de naturaleza civil, existe autonomía en la realización, en la prestación del servicio. Por ejemplo, yo quiero construir una casa y para eso contrato los servicios de un arquitecto. ¿Para qué? Para que diseñe los planos de esta casa que yo quiero. Le indicaré, ¿no?, cuáles son las características que yo quiero que lleve esta casa y él elaborará los planos. Me está prestando un servicio, ¿bien? A cambio de ello, hemos acordado que yo le voy a dar una contraprestación, le voy a pagar como honorarios 1,000 soles, imaginemos. Y hemos pactado que este producto, estos planos, él me los va a entregar al término de 30 días. Bien, este tipo de contrato es un contrato de locación de servicios. Un claro ejemplo, ¿por qué? Porque no hay subordinación. Yo, por ejemplo, no le voy a requerir a este arquitecto o no le voy a decir cómo va a realizar su trabajo. No voy a fiscalizar si está cumpliendo una jornada. Él no va a cumplir una jornada de trabajo en principio. Él va a realizar el plano bajo sus propios términos, con sus propias herramientas, y simplemente al cabo de los 30 días, tal como lo hemos pactado, él me entregará el producto y yo le entregaré sus honorarios. Aquí no hay subordinación,
Por tanto, aquí no hay una relación laboral. Eso es la característica principal que debemos buscar, por así decirlo, para poder determinar si estamos frente a una relación laboral o no. Entonces, existen reglas generales en la contratación. ¿Cuáles son estas? La preferencia por la contratación laboral a plazo indeterminado. ¿Por qué? Porque aquí hay que tener en cuenta que nuestra legislación ha establecido una regla, y la regla es que los contratos sean a tiempo indeterminado, y la excepción es que los contratos sean a plazo fijo. Lamentablemente podemos evidenciar que se viene esto realizando al revés, tal vez, ¿no? Hemos convertido la excepción en la regla, y no es así. Ya vamos a irnos dando cuenta en la medida que avancemos que para contratar a plazo fijo deben existir ciertas causas objetivas. De lo contrario, podríamos estar ante una desnaturalización del contrato de trabajo. Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta los empleadores. La regla en la contratación nacional es el contrato laboral a plazo indeterminado. Es por ello que si no se cumplen las formalidades que se exigen para suscribir un contrato a plazo fijo y existen los 3 elementos esenciales que ya mencioné, se va a presumir que existe un contrato a tiempo indeterminado, porque esa es la regla de la contratación. ¿Bien? Se aplica el periodo de prueba previsto en la legislación laboral. Todo contrato, sea indeterminado o sea a plazo fijo, cuenta con un periodo de prueba, que por lo general es de 3 meses. Bien, vamos a dejarlo ahí en la pauta general, 3 meses. Aquí hay que tener en cuenta que este periodo de prueba, vamos de repente a adelantarnos un poco, no quiere decir, por ejemplo, que yo soy un trabajador y por el periodo de prueba no voy a estar en planilla. Ojo, esto es muy importante que tengan en cuenta, tanto empleadores como trabajadores. El trabajador debe ser formalizado y registrado, darle su alta en la planilla, en el T-registro, dentro del día que ingresa a laborar. Bien, independientemente de que va a estar sujeto al periodo de prueba. No es válido, por ejemplo, que le digamos al trabajador que va a estar en periodo de prueba y cuando termine el periodo de prueba recién se le va a incluir en la planilla o en el T-registro. Eso no es correcto. Bien. El registro, repito, el alta en el T-registro es dentro del día que el trabajador inicia sus servicios, independientemente de que va a estar en periodo de prueba. Esas son dos cosas muy distintas. Bien. Los contratos a plazo indeterminado no exigen formalidad escrita, pero sí los sujetos a modalidad. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo puede ser verbal o puede ser escrito. Bien, verbal, si el contrato de trabajo es verbal, quiere decir que es un contrato a tiempo indeterminado y solamente se va a formalizar con el alta del trabajador en planilla. Mientras que el contrato sujeto a modalidad o a plazo fijo necesariamente exige la formalidad. Vamos a tener que interiorizar, hoy nos tenemos que ir con 2 conceptos claros. El contrato sujeto a modalidad o plazo fijo se deben cumplir 2 condiciones. La primera, cumplir con la formalidad escrita. Todo contrato a plazo fijo debe constar por escrito. Y la segunda, que todo contrato de trabajo sujeto a modalidad debe tener una causa objetiva que haya motivado que se contrate bajo esa modalidad. ¿Bien? Entonces, regresamos un poco a los elementos esenciales del contrato de trabajo, que como ya lo habíamos señalado, son 3. La prestación personal de servicios, la remuneración y la subordinación. La prestación personal es esa actividad cuya realización es objeto del contrato de trabajo y es específica de un trabajador determinado. ¿Por qué? Porque si a mí, Fabiola Rueda, me contratan para desarrollar un servicio, ¿no? Para prestar un servicio, mi prestación será personal. Solo yo prestaré mi servicio. Yo no voy a mandar de repente a mi hermana, a mi mamá, a mi prima a que realice mi trabajo, porque es una contratación personalísima. Me están contratando a mí para que yo preste ese servicio. ¿Bien? Remuneración es la retribución otorgada al trabajador como contraprestación de sus servicios. Siempre hay una contraprestación, ¿no? A cambio de que el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, como contraprestación le entrega una remuneración.
el pago por la puesta a disposición de su actividad. Esta remuneración puede ser en dinero o en especie y es de libre disposición, ¿no? El trabajador dispone libremente qué hacer con su remuneración. Y el elemento característico, ¿no?, esencial para determinar si estamos frente a una relación laboral es la subordinación. ¿Y qué es la subordinación? Es el vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el trabajador le ofrece su actividad al empleador y le confiere el poder de conducirla. El trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo al empleador y el empleador es quien le va a marcar las pautas de cómo él va a desarrollar su trabajo. Esto se produce a través de una doble situación: la sujeción del lado del trabajador, porque el trabajador, vamos a decirlo así, se somete a las indicaciones que su empleador le pueda dar, y por la dirección que ejerce el empleador. Bien, este contenido, este poder de dirección, permite al empleador poder dirigir las actividades que sus trabajadores realizan, poder fiscalizarlos, tiene un poder de fiscalización, y finalmente tiene el poder de poder sancionar al trabajador frente a la comisión tal vez de alguna falta grave que éste pueda cometer. Entonces nos damos cuenta cuál es la relevancia de la subordinación y por qué es que es el elemento característico de toda relación laboral. En el derecho laboral existe un principio que es el principio de la primacía de la realidad. ¿Y qué es el principio de la primacía de la realidad? Que en caso de discordancia entre los hechos y los documentos, se va a otorgar preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos, ¿no? Por ejemplo, suscribimos un contrato de locación, ¿bien?, en donde se establece, pues, ¿no?, de que, imaginemos, ¿no?, yo tengo una empresa y quiero que un contador realice una auditoría, ¿bien? Firmamos un contrato de locación, porque no va a estar sujeto a subordinación, yo solamente le voy a dar la información que necesita y él me va a entregar un informe de la auditoría realizada, nada más. Hemos suscrito un contrato de locación. Pero ¿qué pasa si suscribimos ese contrato de locación y a pesar de que es un contrato de naturaleza civil, yo como empleador le exijo a ese trabajador, a este contador, que realice sus funciones dentro del horario y jornada de trabajo? Lo someto a una jornada de trabajo. Bien, si llega tarde yo le voy a descontar porque llegó tarde. Hizo mal una función, yo le envié un memorándum de llamada de atención. Entonces estamos evidenciando que allí existe el rasgo característico de toda relación laboral, que es la subordinación. Por tanto, pese a que exista un documento que señale que ese contrato es de naturaleza civil, lo que va a primar son los hechos, la realidad. Y la realidad es que al analizar los elementos esenciales de toda relación laboral, nos damos cuenta que estamos frente a una relación laboral y debería existir un contrato de trabajo. Por tanto, en base al principio de primacía de realidad, los hechos van a primar frente a los documentos que puedan existir. Y de este principio parte la presunción de la laboralidad a plazo indeterminado o indefinido. Si se verifica, como ya lo mencioné, la existencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, se presume una relación laboral a plazo indeterminado. Bien, por excepción, se podrá contratar temporalmente a plazo fijo siempre que se cumplan los requisitos exigidos. Y en las modalidades de contratación laboral podemos señalar que tenemos por tiempo indeterminado, que como ya lo dije es la regla de la contratación, que los contratos sean a plazo indeterminado. Tenemos los contratos sujetos a modalidad, que son la excepción, y tenemos también los contratos a tiempo parcial, ¿no?, cuando se elabora menos de 4 horas en promedio diario. La contratación sujeta a modalidad se determina en base a ciertos requisitos que son exigibles. Que exista una causa objetiva que la justifique, principio de causalidad, es decir, para que puedan contratar a plazo fijo, debe existir una causa que motive que contraten bajo un tipo específico de modalidad. Ya vamos a ver que cada modalidad de contrato
exige una causa objetiva específica. Entonces, si yo celebro un contrato a plazo fijo, se entiende que debe existir esa causa objetiva que motivó que yo contrate bajo esa modalidad. ¿Bien? Precisar el tipo de contrato a plazo fijo. ¿Por qué? Porque en el contrato de trabajo, en este caso en un contrato de trabajo sujeto a modalidad que debe obligatoriamente constar por escrito, se va a señalar cuál es el tipo o la modalidad de contrato que se está suscribiendo y cuál fue la causa objetiva que motivó ese tipo de contratación. Y además están sujetos a un plazo o a una condición resolutoria, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, cuáles son los plazos que se han establecido para este tipo de contratos. Y por último, ¿no? Se exige que se suscriban, ¿no? Que consten por escrito. Y anteriormente se exigía que sean inscritos o que sean registrados ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, en este caso ante el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en la actualidad ya no es una exigencia que los contratos de trabajo sean registrados ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, ya hemos, creo, podido entender que los contratos sujetos a modalidad, adicional a que se exija la formalidad de que consten por escrito, debe existir una situación objetiva, una situación real que justifique la relación de un contrato sujeto a modalidad y que además debe consignarse en el contrato, pero no solo basta con consignarlo en el contrato, sino que al verificarse en la práctica se cumpla con este principio de causalidad. Y allí regresamos al principio de primacía de la realidad. Puede ser que tengamos un contrato sujeto a modalidad que consta por escrito, muy bien elaborado, muy bien redactado, que señala una causa objetiva perfecta, pero al verificarse en la realidad nos damos cuenta que esa causa objetiva no existe. Entonces, ¿qué va a pasar? Por principio de primacía de la realidad va a primar lo que sucede en los hechos frente a lo que pueda consignarse en el documento. Y en los tipos de contrato de trabajo a plazo fijo sujetos a modalidad, que es la denominación que ha señalado la norma, podemos encontrar tres tipos de contrato, o tres grupos, ¿no? Tres grandes grupos, vamos a llamarlos así. Los contratos de naturaleza temporal, los contratos de naturaleza accidental y los contratos de obra o servicio específico. ¿Bien? Entonces, dentro de los contratos de naturaleza temporal, tenemos tres tipos o tres modalidades de contrato. El contrato de inicio o incremento de actividad, ¿bien? Y nos señala que el inicio de una nueva actividad empresarial se puede entender como el inicio de una nueva actividad empresarial, tanto al inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados. Es decir, que este contrato se puede utilizar cuando yo recién estoy iniciando una actividad productiva, soy una empresa nueva, recién estoy entrando al mercado, entonces voy a dar inicio recién a mis actividades productivas, podría utilizar un contrato de inicio de actividad. O la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos. Yo soy de repente una empresa que vende zapatos y ahora voy a abrir una sede en Los Olivos, una sede en Jesús María, una sede en Santa Anita. Entonces, voy a realizar la apertura de nuevos establecimientos. Puedo también, en este caso, utilizar un contrato de inicio por nueva actividad empresarial. Y además de ello, también se puede utilizar, ¿no?, como cuando el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. ¿Bien? Por otro lado, el contrato de necesidades de mercado nos dice que es en atención a incrementos coyunturales de la producción originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no puedan ser satisfechas con el personal permanente. Tales situaciones deben ser temporales e imprevisibles, es decir, no se podía prever que iba a suceder esta situación o que iba a suceder este incremento coyuntural de la producción. Un claro ejemplo de un contrato de necesidad de mercado es lo que sucedió cuando inició la pandemia, ¿cierto? De repente habían empresas que se dedicaban a fabricar alcohol, a fabricar mascarillas, a fabricar desinfectantes, ¿bien? Pero debido a la pandemia, ¿no?, surgió un incremento coyuntural, ¿no? Una fuerte demanda, todos querían alcohol, todos querían mascarillas, todos querían desinfectantes. Entonces,
se produjo un incremento coyuntural, ¿no? Existía la causa, un incremento coyuntural de la producción, y además era un evento imprevisible, porque nadie podía prever que iba a llegar esta pandemia y que se iba a elevar la demanda de estos productos. Entonces, válidamente, en ese momento, ¿no? Las empresas podían hacer uso del contrato de necesidad de mercado porque estaban ante un hecho imprevisible que desencadenaba un incremento coyuntural de su producción. ¿Bien? Y por último, de los contratos de este tipo temporal, tenemos el contrato de reconversión empresarial, ¿no? Cuando se produce una sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general toda variación de carácter tecnológico en maquinarias, equipos, instalaciones, entre otros, ¿no? Aquí no se trata ya de incrementos coyunturales o del inicio de una nueva actividad, sino de una reingeniería de la empresa. Los contratos de naturaleza accidental podemos encontrar a los contratos ocasionales, a los contratos de suplencia y a los contratos de emergencia. Bien, aquí vamos a regresar porque he obviado algo muy importante, el tema de los plazos. El contrato de inicio o incremento de actividad tiene un plazo, una duración máxima de 3 años. Bien, si excedemos, si tenemos un trabajador bajo un contrato de inicio, incremento de actividad y excedido los 3 años, ya lo vamos a ver que es una causal de desnaturalización. Por eso es importante conocer el tema de los plazos. En el caso del contrato de necesidades de mercado, la duración máxima es de 5 años y en el caso del contrato de reconversión empresarial, la duración máxima es de 2 años. Bien, entonces retomamos. Los contratos de naturaleza accidental pueden ser contratos ocasionales, contratos de suplencia y contratos de emergencia. Los contratos ocasionales tienen una duración máxima de 6 meses al año. Bien, ¿y a qué atienden estos contratos? A necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Por lo general, este contrato es de los menos utilizados en la actualidad, dado que las empresas ahora pueden recurrir a contratos de intermediación laboral, por ejemplo, ¿no? Por ello es uno de los menos utilizados. El contrato de suplencia, su duración máxima es lo que sea necesario. ¿Y cuál es la naturaleza o cuál es la causa que debe motivar que se suscriba un contrato de suplencia? En este caso es la situación de un trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o disposiciones convencionales. Un claro ejemplo del contrato de suplencia es, yo soy un empleador, tengo una trabajadora que va a salir por licencia pre y postnatal. ¿Vean? Ha acumulado su periodo pre a su post y por tanto va a salir sus 98 días de licencia. Entonces, yo voy a tener, ¿no? Este es una trabajadora estable, ¿bien? Y se va a ausentar por una causa justificada en la legislación. ¿Por qué? Porque la legislación le ha dado el derecho de este descanso. Pero yo no puedo dejar ese puesto sin que nadie lo realice, ¿no? Porque es un puesto necesario para que pueda desarrollarse mi actividad empresarial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo contratar a un trabajador por contrato de suplencia. ¿Para qué? Para que sustituya a esta trabajadora en tanto dura su descanso postnatal. ¿Bien? Por eso es que la duración máxima de este tipo de contrato es lo que sea necesario. Terminado su periodo de licencia, se habrá terminado el contrato. ¿Bien? Entonces aquí es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Porque muchas veces pasa que regresa el trabajador estable, el trabajador titular, y la empresa mantiene a los dos, ¿no? Sin ninguna causa. Entonces podría darse una desnaturalización del contrato. Bien, entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Y el contrato de emergencia, que es lo que dure, la duración máxima es lo que dure la situación de emergencia, que busca atender necesidades promovidas por el caso fortuito o la fuerza mayor. Por último, el otro grupo de contratos de trabajo a plazo fijo son los contratos por obra o servicio. Y en ellos encontramos a los contratos por obra y servicio específicamente, a los contratos intermitentes y a los contratos por temporada. Los contratos por obra o servicio buscan cubrir necesidades con un objeto previamente establecido y de duración determinada. Un claro ejemplo de este tipo de contratos son los que utilizan las empresas que se dedican a los proyectos de obras, ¿no? ¿Por qué? Porque son contratados por una obra en específica
y va a durar pues lo que se haya determinado que va a durar el concluir con la obra con la que se ha comprometido a ejecutar. La legislación ha establecido, bien, que el plazo máximo de este tipo de contrato es lo que resulte necesario para concluir la obra. Sin embargo, a nivel jurisprudencial se ha señalado, ¿no? La Corte Suprema se ha pronunciado y ha establecido que el plazo máximo para este tipo de contratos es de 8 años. Bien. El contrato intermitente no tiene plazo máximo de duración porque en realidad la naturaleza de la actividad es una naturaleza permanente. Lo que pasa es que es una naturaleza permanente pero discontinua. Hay periodos de inactividad. Un claro ejemplo es en las actividades pesqueras. No recordemos que la autoridad pesquera, en este caso, ¿no? Establece ciertos periodos de veda, ¿no? Recientemente, por ejemplo, ha habido veda de bonito, del pez. Entonces, durante esos periodos, imaginemos que es una empresa que se dedica a la pesca de este pez, del bonito, ¿bien? Esa es su actividad. Es permanente porque siempre se va a dedicar a eso. Pero durante este periodo por el cual la autoridad ha determinado que no se puede pescar esta especie, entonces su actividad va a tener un periodo de interrupción. Se va a interrumpir su actividad por este mandato establecido por la autoridad. Bien, en este caso se pueden realizar contratos intermitentes. Y el último de los contratos es el contrato por temporada, que va a depender de la duración de la temporada y que busca atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento que se cumplan solo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en función de la naturaleza o de la actividad productiva. En este caso tenemos, por ejemplo, ¿no? El tema de ya se acerca la Navidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que más se vende en Navidad? Panetones, juguetes. Entonces, imaginemos que es una empresa que su negocio, su propio giro de negocio es vender juguetes. Esa es la naturaleza, es su giro del negocio. Sin embargo, en esta época del año, bien, él tiene una necesidad mucho mayor de repente de contar con vendedores para poder abastecerse, ¿no? En esta venta de juguetes por la propia temporada. Entonces puede recurrir a este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque solo se cumplen en determinadas épocas del año y están sujetas a repetirse en periodos equivalentes, porque luego el otro año, nuevamente, en esta época, se va a volver a dar la temporada de Navidad. O también el caso, por ejemplo, de la temporada de colegio, ¿no? En esa época, de repente, se necesita mayor vendedores para los útiles escolares o para la producción de estos útiles. Entonces, son muy marcadas o determinadas esas épocas del año. Existen otros tipos de contratos sujetos a modalidad, como por ejemplo los contratos de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales, establecido en su propio decreto ley 2234.2, los contratos de trabajo que se ejecutan en zonas francas, o cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad no contemplada específicamente en los que ya mencioné, pero siempre que su objeto sea de naturaleza temporal y por duración adecuada al servicio que debe prestarse. Entonces, partiendo ya de haber conocido cuáles son las causas objetivas por las cuales se puede contratar a plazo fijo, entonces podemos conversar acerca de cuáles son las causales de desnaturalización. Bien, ¿cuáles son las causales de desnaturalización? En primer lugar, que el trabajador continúe laborando después de la fecha de vencimiento y o el máximo legal permitido, ¿no? A mí me contrataron por X modalidad, vamos a decir actividad empresarial por incremento de la actividad, y mi contrato vence este fin de mes. Sin embargo, llega 1 de diciembre, 2 de diciembre, quincena de diciembre, y yo sigo laborando de manera habitual y no ha habido una renovación de mi contrato. Por tanto, ese contrato está desnaturalizado. ¿Bien? ¿Y cuál es el efecto o la consecuencia de que un contrato se desnaturalice? Que este trabajador va a pasar a tener la condición de un trabajador a tiempo indeterminado. ¿Bien? Entonces, si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento, es una causal de desnaturalización. O después del máximo legal permitido, y hemos visto los máximos legales, ¿no? El máximo legal por incremento de actividad, 3 años.
yo trabajo más de 3 años bajo la misma modalidad de contrato, entonces estoy ante una causal de desnaturalización. Bien, el trabajador continúa laborando luego de concluir una obra en materia de contrato sin haber operado la renovación, en el caso, por ejemplo, los contratos por obra o servicio específico. El trabajador continúa la prestación de sus labores sin que se reincorpore el titular, vencido el término legal o convencional, en el caso de los contratos de suplencia, por ejemplo, y en general una cláusula abierta, ¿no?, para el trabajador que demuestra la existencia de simulación o fraude en las normas, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre debí ser un trabajador a tiempo indeterminado porque no existía causa, pero el empleador simuló la existencia de una causa. Entonces, es una causal de desnaturalización. Y como ya lo había mencionado, recientemente el decreto de urgencia 127-2020 trajo consigo una excepción. Pero para hablar de la excepción hay que conocer cuál era la regla. ¿Bien? El decreto supremo 003-97-TR, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establecía una regla respecto de la recontratación de trabajadores y nos decía, los trabajadores permanentes, ¿no?, los trabajadores a tiempo indeterminado, que cesen, no podrán ser recontratados bajo ninguna de las modalidades a plazo fijo, salvo que haya transcurrido un año del cese. Yo era un trabajador a tiempo indeterminado y cesé, ¿no? Se terminó mi relación laboral. Mi empleador o mi ex empleador no me podía recontratar a plazo fijo, salvo que ya haya pasado un año desde que cesé. Esa era la regla, ¿bien? Ahora, en atención a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, a través de la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia 127-2020, se ha establecido que aquellos trabajadores cuyo cese se produjo con anterioridad al 2 de noviembre de 2020 pueden ser recontratados bajo algún contrato sujeto a modalidad sin que resulte aplicable el plazo de un año. Es decir, es una excepción a esta regla. Si yo fui un trabajador indeterminado y cesé el 15 de octubre, perdón, ¿no?, fecha anterior al 2 de noviembre, no me pueden contratar nuevamente a plazo fijo sin que tenga que esperar el año, ¿no?, porque estoy dentro de la excepción. Esta excepción va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Quiere decir que no es que se haya derogado esta regla de la norma, sino que simplemente se ha dispuesto una excepción por un determinado tiempo a fin de contribuir con la reactivación económica del país. SUNAFIL analiza y establece ciertos criterios normativos cuando ve necesario, ¿no?, aclarar ciertos puntos, ¿no?, a fin de poder determinar o realizar de manera mucho más eficaz el procedimiento inspectivo. Entonces, en materia de contratos sujetos a modalidad, específicamente en la coyuntura de la emergencia sanitaria por el COVID-19, SUNAFIL ha establecido un criterio normativo, ¿bien?, sobre la aplicación de los contratos sujetos a modalidad en el contexto de la emergencia sanitaria y del estado de emergencia nacional por la propagación del COVID-19. Y el criterio, ¿no?, es un poco amplio. Nos dice que el empleador aplica los contratos sujetos a modalidad, pudiendo considerar para dicha aplicación el contexto del estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria en el que se encuentra el país por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a raíz del brote del COVID-19, así como para la etapa de la reactivación económica o recuperación de los efectos económicos asociados a dicha coyuntura nacional. En particular, se van a considerar las modalidades como el contrato por inicio de actividad, el contrato de necesidades de mercado, el contrato ocasional, el contrato de emergencia o el contrato por obra determinada o servicio específico. Esto de repente es un poquito confuso, pero ya lo vamos a explicar en un cuadro más detalladamente. Quienes quieran de repente revisar este criterio fue aprobado mediante resolución de superintendencia 152-2020-SUNAFIL. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir este criterio? Nos dice que la causa objetiva que motive el tipo de contratación puede estar relacionada al estado de emergencia nacional, ¿no? No quiere decir que por encontrarnos en emergencia nacional no se puedan utilizar los contratos a plazo fijo. Sí se pueden utilizar e incluso la causa puede estar relacionada con este estado de emergencia.
Y nos dice que principalmente se puede notar esto en determinados tipos de contrato. Bien, y nos dice, en el contrato por inicio o incremento de actividad, por ejemplo, se puede utilizar por parte de nuevas empresas, como siempre ha sido, o de empresas ya existentes que deciden emprender nuevas actividades empresariales en reemplazo de otras. ¿No? Sabemos que de repente muchas empresas han cambiado, han modificado su SIU para poder desempeñar alguna actividad. Entonces, válidamente podrían utilizar un contrato por inicio o incremento de actividad, o con el fin de incrementar el volumen de sus actividades o abrir nuevos mercados o establecimientos en el contexto de la pandemia. Y en el caso del contrato por incremento de actividad nos dice que cuando la empresa cuya planilla de trabajadores se vio reducida, ¿no? Como consecuencia de la suspensión o la disminución de las actividades en el marco de las restricciones dictadas, la cuarentena, el aislamiento social obligatorio en este caso, y ante la reanudación progresiva de las actividades, van a retomar ya su servicio de forma presencial. Entonces, se puede utilizar este contrato. Por ejemplo, ¿qué empresas se han visto afectadas por el aislamiento social? Los restaurantes, los centros comerciales, las tiendas por departamento, entre otros negocios. Ojo que con este criterio no quiere decir que los empleadores pueden contratar a carta abierta por cualquier modalidad, no, sino que puede, la causa objetiva, tiene que existir siempre la causa objetiva, pero esta causa objetiva puede estar relacionada al estado de emergencia nacional. ¿Bien? En el tema del contrato por necesidades de mercado, como ya lo había señalado en el ejemplo, ¿no? Porque existe una variación sustancial y extraordinaria de la demanda de determinados bienes, ¿no? Como fabricación de mascarillas, material de protección biológico, productos para desinfección, entre otros, ¿no? Empresas que se dedican a estas actividades cuya necesidad de contratar personal se justifica en cubrir el incremento temporal de dichas actividades. En el caso del contrato ocasional, para realizar determinadas tareas distintas a las actividades normales o habituales de la empresa y que sean necesarias solo de manera ocasional, ¿no? Por ejemplo, yo soy una empresa que se dedica, a la fabricación de tornillos, vamos a imaginarlo así, ¿no? Es una empresa que no tiene nada que ver con tecnología, por ejemplo, ¿no? Con informatizar los procesos, ¿no? Estas cosas. Sin embargo, ¿no? Yo cuento con personal que se dedica a administrativo, a ver la planilla, ¿no? A ver planeamiento. Entonces, yo necesito informatizar estas secciones de la empresa para que puedan llevar a cabo su trabajo remoto, ¿bien? Mi actividad habitual no es la informatización de secciones de la empresa. Entonces, puedo utilizar el contrato ocasional para realizar esta actividad, ¿no? Debido a esta necesidad ocasional. El contrato de emergencia, válidamente, ¿no? Para cubrir necesidades extraordinarias y temporales surgidas debido a las medidas restrictivas y del aislamiento social. Por ejemplo, para atender acumulaciones o retrasos en el trabajo que no pudo cumplirse debido a las restricciones decretadas en el marco del estado de emergencia nacional. ¿No? Yo tengo un retraso para entregar productos que debo cumplir con realizar su entrega, pero debido a las restricciones del estado de emergencia nacional no pude, ¿no? Entonces necesito cubrir esta necesidad extraordinaria por este evento fortuito, ¿no? Que es la pandemia. Y finalmente el contrato para obra o determinado servicio específico, ¿no? Esto, como lo había dicho, son los contratos que se pueden adecuar de mejor forma a la situación que estamos viviendo, ¿no? En donde la causa objetiva puede estar relacionada al estado de emergencia nacional. Sin perjuicio de ello, pueden seguirse celebrando las demás modalidades de contratación que ya hemos señalado. ¿Bien? Y finalmente, el procedimiento inspectivo. El procedimiento inspectivo o la actuación que realiza SUNAFIL para la fiscalización de los contratos a plazo fijo. El inspector va a solicitar la documentación pertinente en relación con la naturaleza de cada contrato sujeto a modalidad utilizado por el empleador. La inexistencia de un contrato sujeto a modalidad formalmente suscrito, porque ya dijimos que requiere necesaria y obligatoriamente que consten por escrito, acarrea la apreciación de un vínculo laboral de duración indeterminada. Entonces, ¿qué es lo que va a verificar un inspector de repente para constatar si no existe una desnaturalización o si se han aplicado bien las causas objetivas?
va a depender del tipo de contrato que se ha suscrito. Si es un contrato por inicio de actividad, por ejemplo, va a solicitar la constancia de inscripción de la empresa o escritura pública de constitución, la licencia de funcionamiento. ¿Para qué? Para evidenciar si en realidad recién estás iniciando sus actividades, ¿no? La instalación o apertura de nuevos establecimientos. Por ejemplo, le podrían solicitar el documento que acredite la propiedad, posesión o autorización del uso del inmueble del nuevo establecimiento, ¿no? Yo he dicho que he contratado por inicio de actividad porque voy a abrir un nuevo establecimiento. Bien, no sé, en el contrato he colocado que voy a abrir un nuevo establecimiento en Los Olivos, pero no tengo ningún documento que acredite que ya gestioné, que ya realicé esas gestiones para este nuevo establecimiento. Y es más, no tengo ese trabajador laborando en la sede que siempre he tenido. Entonces, ojo que aquí hay que tener en cuenta que el inspector no va a las fiscalizaciones a establecer o a reglamentar normas que no existen. El inspector lo que va a realizar es una vigilancia y una fiscalización del cumplimiento de la norma que ya está. Esto no lo dice SUNAFIL, esto lo establece la norma, el Decreto Supremo 003-97-TR. Y lo que hace SUNAFIL es verificar si estás cumpliendo con la obligación que la norma te ha señalado. ¿Bien? En el contrato de necesidad de mercado, por ejemplo, se podría recurrir a requerir la información como documentos que acrediten la variación sustancial de la demanda del mercado, ¿no? Documentos que acrediten el incremento temporal imprevisible del ritmo normal, en este caso, por ejemplo, los productos, el alcohol, las mascarillas, ¿no? Es como que es un tanto fácil de probarlo porque en realidad, pues, sí va a ser evidente el incremento coyuntural que existió respecto a esos productos, pero igual hay que poder acreditar esa situación. El contrato ocasional, ¿no? La constancia de inscripción o escritura pública de constatación donde consta la actividad habitual, porque ya recordemos que el contrato ocasional es para actividades que no son las habituales de la empresa. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que va a verificar el inspector? Pues va a poder verificar cuál es la actividad habitual que tú realizas para poder diferenciar y determinar si en efecto has contratado, ¿no? Bajo una causa objetiva correcta, ¿no? Estás contratando para una actividad distinta a la actividad habitual a la que realizas. El contrato de emergencia, documentos emitidos por terceros pertinentes que acrediten la ocurrencia del caso fortuito fuerza mayor. El contrato por obra determinado servicio específico, por ejemplo, el contrato civil o de locación de la obra y la empresa que requiere la ejecución, ¿no? Por ejemplo, que va a constar, ¿no? Que me están contratando para la ejecución de esta obra. El contrato por reconversión empresarial, ¿no? Por ejemplo, contratos, boletas, facturas u otros documentos que acrediten la adquisición o arrendamiento de maquinarias, porque ya lo dijimos, se trata de una reingeniería de la empresa. Y el contrato de suplencia, documentos idóneos y pertinentes que justifiquen la necesidad de reemplazar temporalmente al trabajador titular, ¿no? En el caso que habíamos dado de que se va a contratar bajo suplencia para que sustituya a la trabajadora de su descanso pre y post, en todo caso mostraremos el descanso médico, ¿no? Por el cual se le ha otorgado el descanso pre y post a esta trabajadora. Y en el tema del procedimiento inspectivo, para ir terminando ya, debemos recordar que el procedimiento inspectivo puede iniciar de distintas formas. Una de las más conocidas tal vez es la denuncia. Esta denuncia pasa por un proceso de calificación para determinar si se ha cumplido con los requisitos obligatorios para la presentación de esta denuncia, y posteriormente a ello, luego de que se validan estos requisitos, se va a generar una orden de inspección. ¿Bien? Esta orden de inspección es un documento, es el documento por el cual se va a asignar al inspector que va a estar a cargo de este procedimiento. Se va a señalar cuál es el plazo que tiene el inspector para llevar a cabo sus actuaciones inspectivas, la materia que va a investigar o que va a inspeccionar, el domicilio del sujeto inspeccionado, ¿no? Por ejemplo, entre otros. Asignado este inspector, una vez que el inspector es asignado con su orden de inspección a una materia, a un caso en concreto, este cuenta con 10 días hábiles para dar inicio a sus actuaciones inspectivas. Bien, estas actuaciones inspectivas las va a dar a través de 4 modalidades que ya vamos a ver. Y estas actuaciones inspectivas, su procedimiento, ¿no? Toda esta investigación que va a realizar a partir de sus actuaciones inspectivas y en donde puede
solicitar o imponer medidas inspectivas también, lo va a desarrollar en el plazo que se haya señalado en la orden de inspección, ¿bien? Cuyo plazo, que es el que le pone el propio sistema de inspección de trabajo, no puede exceder de 30 días hábiles, prorrogables por 30 días hábiles más. Es decir, el plazo que en realidad tiene el inspector, que originalmente debe cumplir ese inspector, es el plazo que se le haya dado en la orden de inspección. Y este plazo no puede exceder de los 30 días hábiles. ¿Bien? Las actuaciones inspectivas, ¿no? El inspector cuenta con 4 modalidades de actuaciones inspectivas. La comprobación de datos o antecedentes va a ser una comprobación de los distintos datos que existan en las bases de datos o fuentes de otras instituciones, como por ejemplo SUNAT, para ver si el sujeto inspeccionado está vivo, activo. Puede realizar un requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, a través, en este caso, por ejemplo, de nuestra casilla electrónica, se requiere al sujeto inspeccionado para que alcance la información necesaria que el inspector necesite para su investigación. La visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, ¿no? Que es tal vez la más conocida, ¿no? El inspector se constituye al centro de trabajo para verificar in situ el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones laborales o de seguridad y salud en el trabajo. Aquí, en el caso de la visita de inspección, hay que tener en cuenta que en el marco de la emergencia sanitaria, por ejemplo, el inspector podría solicitar que a través de una videollamada el empleador, ¿no? El sujeto inspeccionado recorra las instalaciones del centro de trabajo para ver, por ejemplo, si está cumpliendo con los lineamientos del plan para la vigilancia y control del COVID-19 en el centro de trabajo. Y la comparecencia, ¿no? Que es lo contrario a la visita, mientras que en la visita el inspector va al centro de trabajo, en la comparecencia el sujeto inspeccionado es citado a las instalaciones de SUNAFIL para que acredite con documentación lo evidenciado o lo que el inspector le haya requerido a partir de las otras medidas de actuación, por ejemplo, o aclare ciertos puntos que el inspector necesite. Al igual, en el marco de la emergencia sanitaria se está privilegiando los sistemas de comunicación electrónica. Por tanto, las comparecencias, por ejemplo, podrían darse a través de un Meet, un Zoom, entre otras herramientas tecnológicas que el inspector crea convenientes. Y en el marco de las medidas inspectivas o de las investigaciones, el inspector puede requerir medidas inspectivas. En este caso, por ejemplo, una medida inspectiva de requerimiento. Cuando el inspector compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, puede requerir al sujeto, ¿no? Para que en un plazo determinado adopte las medidas necesarias y subsane sus incumplimientos. Esto siempre y cuando se trate de una conducta que es subsanable, ¿no? Porque existen conductas que son insubsanables. Por ejemplo, en materia de trabajo forzoso e infantil son infracciones insubsanables. Aquí no se va a dar una medida de requerimiento porque no hay forma que subsane esas conductas. Y finalmente, las actuaciones inspectivas pueden concluir de 2 formas. Mediante un informe de actuaciones inspectivas, cuando no se advierte, ¿no? Cuando no se advirtió infracciones a lo largo del procedimiento, o cuando se advirtieron, ¿no? Pero se requirió, se dio una medida inspectiva de requerimiento y el empleador cumplió con subsanar. Entonces se va a emitir un informe de actuaciones inspectivas y se va a archivar la orden. Pero por el contrario, si no se subsanaran las infracciones detectadas o estas tengan el carácter de insubsanables, entonces se va a emitir un acta de infracción que va a dar mérito al inicio de un procedimiento sancionador. Aquí hay que tener en cuenta que el acta de infracción no impone una sanción. Ojo, ¿bien? Y el acta de infracción tampoco impone una multa, ¿no? La sanción, en este caso, van a ser multas o el cierre del centro de trabajo en situaciones muy específicas como la muerte de un trabajador producto de un accidente de trabajo. Pero esa la vamos a dejar, nos vamos a fijar en las multas. El acta de infracción no impone una multa. Bien, eso es algo que de repente hay mucha confusión al respecto. Cuando les llegue una notificación de una imputación de cargos en la que a veces se adjunta el acta de infracción, no quiere decir que ya les estén requiriendo el pago, porque lo que se consigna en el acta de infracción es una propuesta de multa que realice el inspector. Esta acta de infracción da mérito a que se inicie otro procedimiento, que es el procedimiento sancionador. Y ese procedimiento sancionador
Finalmente va a concluir con la emisión de una resolución de sanción. Esa resolución de sanción será la que imponga la sanción determinante, final, ¿no? Definitiva, que en este caso será una multa, ¿no? O el cierre temporal, en el caso que ya lo mencioné. Eso es algo que hay que tener muy, muy claro. Y respecto de los aspectos sancionadores, en la materia que hemos estudiado el día de hoy, tenemos como infracciones muy graves dos, ¿no? La tipificada en el numeral 25.5, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado, su desnaturalización, su uso fraudulento o su uso para violar el principio de no discriminación. El inciso 25.21, no celebrar por escrito y en los plazos previstos los contratos de trabajo, ¿no? Es un requisito exigible. Bien, estas infracciones las pueden encontrar en el Decreto Supremo 019-2006-TR y normas modificatorias que han establecido, ¿no? Establece la relación de infracciones. Finalmente, hay que tener en cuenta que los hechos acreditados en el curso de un procedimiento inspectivo laboral constituyen valiosas pruebas a discutirse en un proceso judicial acerca de la desnaturalización de un contrato de trabajo sujeto a modalidad. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el trabajador va a solicitar de repente una reposición porque fue despedido, vamos a decirlo de manera general, o requiere una indemnización, por ejemplo, va a tener que recurrir a la vía judicial, bien, porque solo un juez puede determinar su reposición. Entonces, sin embargo, los hechos que el inspector haya acreditado, que se hayan acreditado a nivel administrativo por SUNAFIL, constituyen valiosas pruebas para el proceso judicial que el trabajador quiera iniciar ya en el Poder Judicial. Finalmente tenemos nuestra escala de multas, ¿no? Esta es la escala de multas. Los criterios para determinar cuál va a ser la multa a imponer son tres: el tipo de empresa, sea microempresa, pequeña empresa o no MIPE, la gravedad de la infracción, si es leve, grave o muy grave, y la cantidad de trabajadores afectados. Bien, esta es la tabla de multas y esta es la tabla de multas expresada en soles. Bien, con eso he finalizado mi participación. Espero de verdad que haya sido de mucho provecho esta corta intervención. Voy a pasar a absolver las consultas que hayan hecho, pero no sin antes quiero informarles que cualquier duda o consulta que puedan tener adicional, contamos con 3 canales de atención de absolución de consultas: la línea gratuita 0800 16 872, la central telefónica 390 2800, opción 1, y nuestro canal, nuestro servicio, nuestro aplicativo web, SUNAFIL Responde, alojado en la página web de SUNAFIL. Bien. Entonces, a ver, vamos a ir con las preguntas. A ver, Alex Vargas nos consulta: ¿es dable celebrar al inicio un contrato a plazo fijo de 2 meses y luego no renovar a los trabajadores aduciendo que es por no pasar el periodo de prueba? Aquí hay que tener en cuenta lo que ya... Aquí hay que tener en cuenta lo que ya había mencionado. Para que se celebre un contrato a plazo fijo debe existir la causa que justifica la contratación. No sé qué tipo de o qué modalidad de contrato es la que han suscrito. Puede ser, por ejemplo, que sea una suplencia para un trabajador fijo, un trabajador estable, y que su ausencia sea justo de 2 meses. Entonces, existe la justificación en este caso para que el contrato solo dure 2 meses, ¿no? Porque es un contrato de suplencia, ¿no?, para sustituir a un trabajador estable cuya ausencia será de 2 meses. Lo del periodo de prueba es distinto porque el periodo de prueba, mientras no se supere el periodo de prueba, el trabajador aún no adquiere protección contra el despido arbitrario. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien. Verónica Peña, a ver cuándo. A ver, dice, Verónica Peña nos dice: cuando un trabajador entra con contrato a modalidad y por fraude laboral, la SUNAFIL interviene y se pasa al trabajador a plazo indeterminado,
La SUNAFIL puede intervenir y puede determinar si existe una causal de desnaturalización del contrato. Bien, puede requerir al empleador para que subsane las omisiones. Sin embargo, si el empleador hace caso omiso, por ejemplo, entonces, o ya se produjo un despido, tal vez, ¿no? Y se determina que en realidad esa trabajadora debió ser contratada desde el inicio a plazo indeterminado y por tanto esa no renovación, que aparentemente era legal, no lo es, porque tenía protección contra el despido arbitrario, entonces la reposición como tal solamente la puede ordenar un juez. Bien, SUNAFIL no tiene competencias para hacer reponer a un trabajador en su centro de trabajo. Richard Cochachín nos dice, si se requiere contratar personal adicional por la demanda de procesar frutas por temporada, fresa, ¿podrían contratar temporalmente operarios adicionales? Bueno, si es una demanda cíclica, si existe esta temporada, ¿no? Esta elevación de la productividad por los ciclos, por temporada, podrían hacerlo, ¿no? Porque existe la causa objetiva que motiva esta contratación. Pero ojo que eso tiene que estar demostrado, ¿no? No basta que yo diga, en este mes hay más consumo de fresa, no. Porque me imagino que a nivel de, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura puede haber una resolución o un documento que señale que en tales meses se incrementa o es temporada de fresa, por ejemplo. Entonces, siempre tienen que tener cómo acreditar que existe la causa objetiva. A ver, Miki Quesada nos dice, si trabajo en Serenazgo y tengo un horario diario de 8 horas, pero me pagan con recibo por honorario, soy subordinado porque recibo órdenes de un jefe, ¿me corresponde liquidación así no tenga contrato? Aquí hay que analizar si existe la subordinación, y entiendo que existe la prestación de servicios porque está dando un servicio, existe la contraprestación porque le están dando a través de un recibo por honorarios, y se está simulando la existencia de un contrato civil a través de la generación de estos recibos por honorarios, lo que tendría que hacer es accionar para que se reconozca la relación laboral que existe. Y a partir de ese reconocimiento se puede exigir el cumplimiento de los derechos que le corresponden, en este caso el pago de los beneficios y la liquidación de corresponder. Pero lo primero que se tiene que hacer en este caso es acreditar la existencia de la relación laboral. A ver, Analí Valdés nos dice, si un trabajador lleva 5 años de contrato sin interrupción laboral, pasa a ser estable en el régimen agrario, puesto que la renovación se realiza cada 3 meses. Hay que ver de qué tipo de contrato me estaría diciendo, ¿no? Ahora, si es que son varias modalidades de contrato y ha excedido el plazo máximo de 5 años, sí, ¿no? Pasaría a ser indeterminado. En el régimen agrario se puede contratar igual, a tiempo indeterminado o a plazo fijo. Ahora, la desnaturalización del contrato a plazo fijo a un contrato indeterminado, ojo, no hace que cambie de régimen. Su régimen va a seguir siendo el agrario, solo que su naturaleza ahora es indeterminada. La desnaturalización del contrato no implica pasar de un régimen agrario o de este régimen especial al régimen general, porque si la empresa pertenece al régimen agrario porque se ha acogido a los beneficios tributarios de este régimen, ese es su régimen. Entonces la desnaturalización solamente va a estar determinada en cambiar de un contrato a plazo fijo a un contrato de naturaleza indeterminada. Bien, a ver, nos dice Meche Cameco nos dice, ahora que se está elaborando en remoto, ¿cuál es la constancia de que el trabajador está firmando el contrato? Aquí es algo que los empleadores tienen que tener en cuenta, ¿bien? Si bien se han dado de repente facilidades para poder utilizar herramientas tecnológicas, no se ha señalado o no se ha quitado la excepción de que el contrato a plazo fijo tiene la obligatoriedad de constar por escrito. Eso quiere decir, ojo, que la no renovación oportuna del contrato de trabajo a plazo fijo, ¿no? Se entiende, y cuando el trabajador continúa laborando y su contrato ya venció, es una causal de desnaturalización. Los empleadores pueden recurrir a cualquier herramienta tecnológica para poder hacer la suscripción de sus contratos, ¿no?
firma electrónica a través de sus trabajadores, pueden enviarle por correo electrónico su contrato para que usted ponga la firma y les vuelve a enviar de repente escaneado el contrato y se cumpla con la formalidad de tener las renovaciones por escrito. Bien, entonces eso los empleadores sobre todo tienen que tenerlo en cuenta. No es una justificación que los trabajadores estén en trabajo remoto para que no se cumpla con la obligatoriedad, la formalidad de que los contratos deben constar por escrito. Dice, Verónica Peña nos consulta, un trabajador entra a plazo fijo, sin embargo, con una remuneración, por ejemplo, de 3.500. Antes de pasar a plazo indeterminado, Recursos Humanos hace firmar un nuevo contrato en el que se disgrega el sueldo y remuneración básica 1.300 y el resto como un pago de bonificación 2.200. ¿Eso es legal? Aquí hay que tener en cuenta que el cambio de un contrato o pasar de un contrato a plazo fijo a un contrato indeterminado no implica una variación en las condiciones contractuales. ¿Bien? Se van a seguir manteniendo las mismas, no tendría por qué haber un cambio. Ahora, distinto es, por ejemplo, que el empleador haga una simulación porque no había un contrato a plazo fijo, sino yo, por ejemplo, no estaba en planilla, trabajé 3 años y no estaba en planilla, y recién el 4.º año me van a ingresar a planilla, ¿bien? Yo sin estar en planilla ganaba 3.000 soles, ahora voy a ingresar a planilla y recién van a formalizar mi situación como si yo recién ese día entrara a laborar esa empresa y firmo un contrato con una nueva remuneración. Bien, entonces allí habría una simulación. Tendría en todo caso que accionar legalmente para que se demuestre que la relación laboral no inició allí, sino ya se venía desde mucho antes y se respeten esas condiciones contractuales. Ahora, el tema de los pagos como bonificación o, por ejemplo, bonificación no tanto, a ver, vamos a dar el ejemplo de que se trate que le están colocando como una condición de trabajo, me imagino. Por ejemplo, le están colocando que de su remuneración, 1.300 es la remuneración básica y 2.200 son conceptos de movilidad y viáticos. Vamos a exagerarlo. La movilidad y viáticos no tienen carácter remunerativo, por tanto, no se consideran para el cálculo de beneficios sociales. Entonces, a veces existe simulación en estos conceptos, pero hay que entender que estos conceptos, si bien no tienen carácter remunerativo, tienen que atender a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. De lo contrario, se podría presumir que existe una simulación en la entrega de estos conceptos. Porque si yo, por ejemplo, me están dando una movilidad que no es concepto remunerativo por 2.000 soles, quiere decir que ese concepto debe cubrir el traslado de mi domicilio a mi centro de trabajo. Pero yo vivo a 1 cuadra del centro de trabajo, entonces no se justifica que me den esa cantidad. Entonces se puede presumir que lo único que se está haciendo es simular que ese concepto no es una movilidad con el único fin de que no se consideren los beneficios laborales. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Dice, Jacqueline Mendoza nos dice, ¿es cierto que ya no se necesita pagar la tasa al Banco de la Nación y enviar web los contratos de trabajo? De ser así, entonces los contratos son de manera interna de la empresa. Ya no existe la obligación, en efecto, de presentar los contratos de trabajo al Ministerio de Trabajo, pero claro que tienen que ser guardados por el empleador, porque recordemos que la exigencia es que consten por escrito. Cuando se realice una inspección, le van a solicitar los contratos de trabajo para verificar la causa objetiva y ver si se está cumpliendo. Además de ello, recuerden que la formalización de un trabajador no solamente está dada por suscribir un contrato, porque de lo contrario los trabajadores a tiempo indeterminado que tienen un contrato verbal no estarían formalizados. Bien, entonces la formalidad también parte por el alta en el T-registro. Bien. Y Cristina Barrio nos dice, ¿cuándo pasan a ser trabajadores estables y continúan haciendo contrato de trabajo? Me imagino que se refiere a seguir trabajando luego del vencimiento de su contrato. Es una causal de naturalización. Si yo continúo trabajando y mi contrato ya venció, yo sigo trabajando sin haber firmado oportunamente la renovación, la naturaleza de mi contrato ya pasó a ser indeterminada.
Bien, creo que esas son todas las consultas. Espero de verdad que haya sido de mucho provecho esta capacitación para ustedes y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.